Buenas noches, profesor. Richard Camapari, del curso Cálculo aplicado para la física 2. Mi nombre es Enrique Arturo Yupanqui Guavil. Esta vez voy a exponer sobre la óptica. Mi grupo es el número 5. La introducción. La óptica es una rama de la física encargada de estudiar corpúsculos y también se encarga de investigar las características. Este da lugar a discusiones entre los defensores de la naturaleza corpuscular, en la que está Isaac Newton, acá como lo vemos, nos dice que la luz es una pequeña partícula sin masa, por pequeñas partículas luminosas que viajan a través de la luz. En la parte derecha encontramos la defensora de la naturaleza ondulatoria. Robert Hooke y Christian Huygens. Le, le, le paso a mi compañero que va a decir, presentar la justificación. Gracias. Buenas noches, profesor, compañeras, compañeros. Mi nombre es Noel Sedano Lavado. Voy para la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Y en esta oportunidad me ha tocado presentar la justificación, el cual el presente trabajo de investigación es estudiar la naturaleza de la luz, enfocándonos en los dos modelos fundamentales, el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio, que explican el comportamiento de la luz. Además, entender la dualidad onda-partícula que se aplica a la luz. Asimismo, se enmarca en el estudio de la reflexión de la luz, que nos permite visualizar el entorno gracias al fenómeno de la reflexión. Aparte de la fuente de la luz, los objetos en la oscuridad son invisibles para el ojo humano. Cuando se ilumina una fuente de luz como el sol, los rayos se reflejan en su superficie, revelando detalles como su tamaño y forma. A continuación, voy a explicar los objetivos. El objetivo general ha sido diseñar un prototipo que demuestre los principales factores de la óptica, de manera que sea útil para procesar ondas de la luz con el fin de mejorar una imagen para la visualización, asimismo de determinar sus propiedades. Nuestros objetivos específicos: estudiar la naturaleza de la luz mediante el modelo corpuscular y el modelo ondulatorio. Estudiar la reflexión de la luz utilizando la ecuación de la reflexión de la luz, el cual se cumple que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Estudiar de manera clara y didáctica el tema de la óptica, refracción, y dar a conocer una base clara de los conceptos de la refracción para poder resolver problemas haciendo uso de este. Estudiar el modelo óptico de espectros de frecuencia especiales o de patrones de difracción de transformada exacta. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Israel Trucios Maíz, soy de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y voy a exponer el marco teórico, la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz tiene como característica una doble naturaleza. Se comporta como una onda o partícula, pero no es ninguna de las dos. Como vemos aquí, la luz se comporta como una onda, como ondas. Y para otros postulados, como una partícula. Y además la luz es una onda electromagnética. Según el principio de complementariedad, el modelo corpuscular y ondulatorio es completamente mu- mutuamente. La naturaleza dual de los electrones tiene implicaciones profundas en la comprensión de la materia y la interacción entre partículas subatómicas. Según Newton,
principal arquitecto del modelo de las partículas de la luz, afirma que estas eran emitidas por una fuente luminosa y que estimulaba el sentido de la vista. Al entrar en los ojos del observador, Newton se propuso otra idea que sostenía que la luz podía ser una clase de movimiento ondulatorio. En 1801, Thomas Young, en 1773 a 1829, dio la primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz. Demostró que bajo las condiciones apropiadas, los rayos de luz interfieren unos con otros de acuerdo con el modelo de interferencia de ondas. Al igual que con las ondas mecánicas, tal comportamiento no podía ser explicado en aquel tiempo por una teoría de partículas porque no había forma imaginable en que dos o más partículas pudieran unirse y cancelarse entre sí. Y también tenemos que la fórmula es la energía de la luz y es igual a la altura de la constante de Planck por la frecuencia de la onda. El análisis actual demuestra que la naturaleza de la luz es un fenómeno difícil de explicar. Se sabe que la luz tiene como característica la dualidad onda-partícula. En este caso, la luz actúa como partícula o onda. A lo que si nos puedes ayudar a entender más sobre la naturaleza de la luz, el modelo ondulatorio y el modelo corpuscular. Además, según Galileo, en la actualidad es imposible llegar a medir la rapidez de la luz de la manera en la que percibimos, ¿no? La fórmula de cuantización que se observa fue demostrada de esta manera. Einstein usó la hipótesis de Planck para poder explicar el efecto fotoeléctrico. Y en segundo punto tenemos la reflexión de la luz. La reflexión de la luz es el fenómeno en el cual la luz cambia de dirección al chocar con una superficie. Ocurre cuando la luz incide sobre una superficie y rebota manteniendo algunas de sus características. Aquí tenemos que la luz del, del foquito llega al prisma y hace una refracción, como se ve, incide en el prisma. Aquí también tenemos el rayo de luz ingresa y hace una reflexión. El fenómeno de reflexión de la luz fundamental para, para comprender cómo interactúa la luz con la superficie plana cuando un estrecho haz de luz incide sobre una superficie plana. Se produce una reflexión en la que se cumplen dos importantes principios. El primer principio se establece que el ángulo de incidencia, le llamamos teta, o ángulo de reflexión, R. Es el ángulo entre el rayo reflejado y la normal. El rayo reflejado y la normal. Esto significa que la luz refleja y rebota de la superficie plana de la manera que el ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia
se encuentra en el mismo plano. La reflexión es la formación de imágenes mediante espejos planos cuando la luz incide sobre la superficie de un objeto. Parte de la luz se refleja, el resto puede ser absorbido por el objeto y transformarse en energía térmica. En tercer punto tenemos la refracción de la luz. La refracción es el cambio de dirección que experimenta una onda al pasar de un medio material al otro. Solo se produce si la onda incide oblicuamente sobre la superficie de separación de dos medios y si estos tienen incidencias de reflexión distintos, la refracción se origina en el cambio de velocidad de propagación de la onda. Estos son los fenómenos de un haz de luz que cambia la dirección. Dos formas diferentes de inclinación. Tienen diferentes métodos de densidad y transparencia. Como podemos ver, el valor del índice de refracción nos permite distinguir medios con un índice de refracción más alto o más bajo. Por lo tanto, cuanto menor sea el valor de n, menor será el poder de refracción. Como vemos que tenemos la fórmula de n es igual a c entre v. N es el índice de refracción, es igual a la velocidad c, que es la velocidad de la luz, y v, que es la velocidad de la luz en el medio. También tenemos que el medio de los gases, el aire, tiene una densidad de 1. Dióxido de carbono también tiene 1. Hidrógeno también tiene 1. Y oxígeno tiene 1. En líquidos, el benceno tiene 1,501 la densidad, y así sucesivamente. La ley de Snell. La refracción es el cambio de dirección de una onda cuando viaja de un medio a otro. Esta onda aparece solo cuando la interfaz entre los dos medios es oblicua y el índice de refracción es diferente. La refracción es causada por un cambio en la velocidad de propagación de una onda cuando se mueve de un medio a otro. Como vemos, ¿no? Acá tenemos el rayo incidente de tela normal y el rayo refractado de la superficie del agua. Y la fórmula es N1 por el seno de teta igual a N seno de teta 2, donde N1 sería el aire y N2 el líquido del agua, del H2O. Bueno, y en cuarto punto tenemos la difracción de la luz. La difracción de la luz es un fenómeno óptico que ocurre cuando una onda
luminosa se encuentra con un objeto o pasa a través de una abertura que es comparable en tamaño a la longitud de onda de la luz. Por ello, la difracción del volumen es una técnica utilizada en la caracterización de materiales cristalinos. El segundo volumen del vidrio de Sedgwick se enfoca en esta técnica y su aplicación en diversos campos de la ciencia. Por ello, onda luz plana que pasa a través de una pequeña abertura en una barrera opaca o achurada como fuente puntual. Y tenemos la propagación de luz. La propagación de luz se puede explicarse a través de la ley de propagación rectilínea de la luz, que establece que la luz se mueve en línea recta en un medio homogéneo y uniforme. Por ello, el autor la- que propone la propagación de luz puede explicarse a través de la ley de propagación, que establece que la luz se mueve en línea recta en un medio homogéneo y uniforme. Además, la reflexión y la refracción son dos fenómenos que inciden en la propagación de la luz. La reflexión se produce cuando los rayos de luz se reflejan en una superficie. La reflexión ocurre cuando la luz cambia de dirección al pasar por un medio u otro, con una densidad diferente. La propagación de la luz también puede entenderse en términos de naturaleza ondulatoria. Ole Christensen fue un astrónomo danés famoso por ser la primera persona en determinar la velocidad de la luz en el año 1676, con un valor inicial de 225.000 kilómetros por segundo. Fue a su vez el inventor del micrómetro para observar eclipses y telescopio meridiano. Ole Runner estudió la órbita Io, una de las grandes lunas de Júpiter, y descubrió que tenía un periodo revolucionario de 42,5 horas en torno a Júpiter. También descubrió que este valor fluctuaba durante unos segundos, dependiendo de la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol. A esta, eh, cuando la Tierra está en el punto A, como vemos, cuando vemos que la Tierra está en el punto A, este está en armonía con Júpiter. La próxima vez que la luz que lleva la información a la Tierra debe viajar a ese punto debido a que B está más allá de Júpiter, que B está más lejos que Júpiter, que la luz tarda más en llegar a la Tierra cuando está en B. El siguiente eclipse ocurre más tarde cuando la Tierra está en el punto D, cuando está en este punto, en el punto D. Y continúa. Fishman puso una bicicleta anticuada que podría girar en una colina muy rápidamente y un espejo en una segunda colina a 8 kilómetros, que vemos acá. Esto lo puso a 8 kilómetros. Se colocó una fuente de luz intensiva detrás del volante, de modo que al girar
Cortaron el haz de luz en una secuencia de impulsos. A continuación, la velocidad de la rueda se estableció para que ninguna luz vuelva al observador detrás del volante. Fizeau conoce la velocidad de la rueda, el número de dientes de la rueda y la distancia al espejo, y descubrió que la velocidad de la luz es 3,15 por 10 a la octava. Entonces, el físico francés Xiné Bernard modificó el apartado de Fizeau reemplazando una rueda dentada con un espejo giratorio, una rueda dentada y un espejo giratorio. En 1862, midió que la velocidad de la luz era 2,98 por 10 a la octava. Y también Albert Michelson en 1852 también utilizó el mismo método que Foucault varias veces para medir la velocidad de luz. Hoy la velocidad se conoce que es 300.000 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la octava. También tenemos la fórmula que es n, el índice de refracción, que es igual a la velocidad de la luz entre la velocidad de la luz del observador. Óptica geométrica. La óptica geométrica nace de la aplicación geométrica de las leyes fenomenológicas en torno a la refracción y a la reflexión. Por ello, el campo de la óptica geométrica abarca el estudio de la propagación de la luz, a partir de supuestos del que la luz se desplaza en una dirección fija y en línea recta cuando pasa por un medio uniforme y cambia su dirección en el momento en que se encuentra con la superficie de un medio diferente. La óptica es la ciencia exacta que parte de la física que se encarga del estudio de la luz. La óptica clásica se divide en dos ramas principales, la óptica geométrica o de rayos y la óptica física y ondulatoria. En la óptica geométrica se considera que la luz viaja en línea recta, mientras que en la óptica física la luz se considera como una onda electromagnética. Desde el enfoque tradicional, la óptica es divisible como se menciona anteriormente en la óptica geométrica. La óptica física, donde el enfoque o la diferencia principal de las dos radica en la manera en que se considera la luz para comprender el efecto Doppler, que hay que conocer y primero un poco acerca de las ondas, estas perturbaciones que se mueven en un medio material o en el vacío. También tenemos que tenemos la relación entre la longitud de la onda y la frecuencia. Es a través de la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es igual a lambda por la frecuencia. Cuando la reflexión es el inverso del periodo, ocurre que la frecuencia es un medio entre el periodo. La frecuencia es baja
las crestas están es- espaciadas, la longitud de la onda, la distancia, y también tenemos lambda. Luego me paso a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Soy la alumna Rubenia Yaranga Pérez y estoy cursando en la carrera de Ingeniería Industrial. Vamos a empezar con cálculos y resultados. Para poder cumplir nuestros objetivos, tanto principal como secundario, decidimos plantear una fórmula que nos permita calcular la distancia horizontal entre los dos espejos, cuando se utiliza, en este caso, el periscopio. La ecuación planteada seguirá la trigonometría. Consideramos un triángulo rectángulo formado por la distancia horizontal entre los espejos como D, la distancia vertical entre los espejos como H, y por último la hipotenusa del triángulo como L, que sería la distancia en línea recta entre los espejos. Sabemos que el ángulo de inclinación de cada espejo es de 45 grados, lo que implica que la hipotenusa del triángulo va a ser igual a la distancia vertical entre los espejos. Utilizando la función seno, podemos establecer la siguiente relación. Tenemos la ecuación planteada, que en este caso es seno de ese ángulo igual a la distancia vertical entre los espejos sobre la hipotenusa del triángulo. Y pues tenemos nuestra leyenda donde nos dice, donde la h es distancia vertical entre los espejos, L es hipotenusa del triángulo y θ es el ángulo de inclinación. Gracias a la sección de materiales que señalamos previamente junto con el proceso de construcción, se obtuvo el valor de la variable θ, el cual es de 45 grados. Entonces, esta fórmula sería de esta manera. Sabemos que seno de 45 es igual a raíz de 2 entre 2. Pues simplificamos la ecuación, reemplazamos y colocamos como raíz de 2 entre 2 igual a la distancia vertical entre los espejos sobre la hipotenusa del triángulo. Despejamos L como se ve aquí y en este caso nuestra L, nuestra hipotenusa del triángulo sería igual a la distancia vertical entre los espejos entre raíz de 2 sobre 2. Ahora que conocemos la distancia vertical entre los espejos, podemos calcular la distancia horizontal utilizando la función coseno. Igualmente, ya sabemos que θ vale 45, entonces simplemente ponemos coseno de 45 es igual a la distancia horizontal entre la hipotenusa del triángulo. Entonces, sustituimos el valor de L y obtenido previamente, la ecuación va a quedar como coseno de 45 igual a la distancia horizontal entre la distancia vertical entre los espejos y sobre raíz de 2 entre 2. Y obviamente se sabe que coseno de 45 vale raíz de 2 sobre 2. Reemplazamos y pues nos va a quedar al final raíz de 2 entre 2 igual a la distancia horizontal entre la distancia vertical entre los espejos entre raíz de 2 sobre 2. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por h y simplificamos. Obtenemos la distancia horizontal va a ser igual a raíz de 2 entre 2 por la distancia vertical entre los espejos por raíz de 2 entre 2. Finalmente simplificamos la expresión y nos va a quedar que la distancia horizontal va a ser igual a la distancia vertical entre los espejos sobre 2. Los resultados, con este experimento podemos hacer un bosquejo y obtener la distancia horizontal entre los dos espejos. Dado que los espejos son paralelos, los ángulos opuestos entre los espejos serán iguales. Por lo tanto, en este caso, cada ángulo de inclinación de los espejos es de 45 grados, por lo que los ángulos opuestos entre los espejos también serán de 45 grados. En conclusión, la distancia horizontal entre los espejos es la mitad de la distancia vertical entre ellos. Aquí tenemos la imagen del periscopio. Vamos con la situación problemática. El problema que nos están dando aquí es un sistema óptico está formado por dos lentes delgadas convergentes de distancias focales de 10 centímetros la primera y 20 centímetros la segunda, separadas por una distancia de 70 centímetros. Un objeto luminoso de 2 milímetros y está situada a 15 centímetros delante de la primera lente. El punto A es calcular la posición y el tamaño de la imagen final del sistema y el punto B efectuar la construcción geométrica de la imagen mediante el trazado de rayos correspondientes. Vamos con la imagen. Aquí se puede apreciar la imagen del problema y acá está la solución. En el punto A, un sistema formado por dos lentes delgadas tiene en general el mismo tratamiento que una lente sencilla. Se construye la imagen del objeto en la primera lente y esta imagen actúa como objeto en la segunda lente, como se puede observar, para producir la imagen final del objeto en el sistema. Resulta muy útil trabajar con una construcción geométrica ante nosotros, ya que facilita la comprensión de las sucesivas distancias de objeto e imagen.
o que debemos manejarnos. En el punto B, vamos a estudiar con atención la marcha de los rayos. El objeto A está entre F1 y 2F1. La primera lente, su imagen A1-B1 es real, invertida y de mayor tamaño. La imagen A1-B1 actúa como objeto para la segunda lente, hallándose de nuevo entre F2 y 2F2. De modo que la imagen de A1-B1 en esta segunda lente acaba siendo A'-B', real, invertida y de mayor tamaño que A1-B1. Como puede verse, en realidad no se trata más que hacer el mismo trabajo dos veces seguidas. Aplicamos ahora las leyes de construcción de imágenes en una lente paso por paso. Vamos a la primera lente. Tenemos nuestros datos que la distancia focal de la imagen es de 10 centímetros, la distancia al objeto es de menos 15 centímetros y el tamaño del objeto es de 2 milímetros. Así que podemos reemplazarlo aquí en la ley de Descartes que vemos aquí en la fórmula y simplemente puro reemplazo. Colocamos el menos 15 en el S1 y en la eje focal 10 centímetros. Y lo único que se hace es pasarlo a sumar, pues obviamente lo resolvemos, nos queda como unos 5 entre 150, simplificamos 5 y pues nos queda 1 entre 30. Pero no nos piden hallar 1 entre ese 1, sino lo inverso. Entonces simplemente lo invertimos y nos queda 30 centímetros. Además de que el aumento del lente es lo mismo. Simplemente reemplazamos también los mismos datos, el que hallamos, que es de 30 centímetros, y el dato que nos ofreció al principio, de unos 15. Eso nos queda 2, y pues obviamente ya se sabe, resolviendo entre aspa y eso, nos queda que y1 es igual a menos 2y, pero y ya la tenemos en datos, eso vale 2 milímetros. Multiplicamos por menos 2 y nos queda menos 4 milímetros. De modo que la imagen A1-B1 se forma 30 centímetros a la derecha de la primera lente, que es invertida y de doble tamaño que el objeto inicial. En la segunda lente podemos comprender inmediatamente mirando la figura cuál es la distancia del objeto en la segunda lente. Entonces, ¿qué conocemos de la distancia entre las lentes? Y la distancia focal de la imagen, en este caso es 20 centímetros. La distancia es el objeto de menos 30 centímetros. Y por último, el y1 igual a menos 4 milímetros, ya sabemos que podemos reemplazar. Igualmente que en el anterior, reemplazamos en la misma ley de Descartes, reemplazamos los mismos datos que nos ofrecen en este caso en la segunda lente, y pues nos queda al final 60 centímetros. Además de que igualmente, igual que el anterior, es cuestión de reemplazo, 60 centímetros, lo que ya tenemos entre 30, que es lo que nos ofrece el dato del problema, y eso queda como menos 2. Ahora, y' va a ser igual a menos 2y1 igualmente. Se sabe que se multiplica en aspa y sabemos que y1 vale menos 4 milímetros. Pues menos 2 por menos 4 nos sale 8 milímetros. Así que la imagen final acaba formándose a 60 centímetros de la segunda lente. Es real y derecha con respecto al objeto inicial y su tamaño es 4 veces mayor. Por otro lado, los materiales del experimento, fueron, en primer lugar, compramos 2 espejos comerciales, un lápiz, compramos hoja de sierra para cortar el tubo, también regla milimetrada para tener las medidas exactas, cinta adhesiva, tijera, compramos los tubos largos y los codos para hacer las uniones. También pegamento PVC para tuberías y por último compramos el arco de sierra. Les paso con mi compañera que va a decir el procedimiento del experimento. Y seguimos con el procedimiento con mi compañero. Continuando con la exposición, hablaré sobre el procedimiento del lado periscopio. En primer paso, cortamos los tubos de cartón o PVC a la longitud deseada para tu periscopio. Y así aseguramos que ambos tubos tengan la misma longitud. Segundo paso. En uno de los tubos
hicimos un corte diagonal en un extremo. Este corte sirvió como soporte para el espejo. Tercer paso. Pegamos los espejos en los extremos cortados del tubo usando cinta adhesiva. Nos aseguramos que el espejo quede fijo y de un ángulo de 45 grados con respecto al tubo. Cuarto paso. En el otro tubo hicimos un corte diagonal de ambos extremos. Estos cortes servirán para sostener el segundo espejo. Quinto paso. Pegamos el segundo espejo en uno de los extremos cortados del segundo tubo, de la misma manera que hicimos en el primer espejo. Sexto paso. Unimos los tubos de forma perpendicular con los espejos enfrentados y nos aseguramos que los espejos se miren entre sí. Séptimo paso. Ajustamos la posición de los espejos dentro de los tubos para obtener una imagen nítida. También pudimos ver que los espejos ligeramente hagan un reflejo. Octavo paso. Nos aseguramos que los tubos estén en posición, utilizando la cinta adhesiva alrededor de la unión. Los tubos estuvieron firmes y permanecieron en una posición correcta. Noveno paso. Decoramos los tubos con papel negro o cartulina para darle un aspecto más estético al periscopio. Décimo paso. El periscopio está listo. Ahora podemos mirar a través de los extremos y observar objetos que se encuentran en un ángulo respecto a tu posición. Al mirar por un extremo, la luz se reflejará en los espejos y podrás ver la imagen reflejada desde el otro extremo. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Catherine Nicole Sotelo Bendique. Voy para la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión voy a hablar sobre las conclusiones del proyecto. Gracias a la investigación para este proyecto, en la refracción, se pueden ver imágenes nítidas a través de lentes correctores en anteojos y cámaras fotográficas. También permite la formación de arcoíris cuando la luz del sol se refracta y se descompone sus colores componentes al pasar por gotas de agua en la atmósfera. En nuestro presente trabajo, hemos concluido que el investigar nos ha permitido identificar y relacionar las diferentes teorías en consecuencia de la difracción a las ondas que se producen dentro de ellas, ya que tienen diferentes direcciones y así como diversas formas de proyectarse. En el estudio de los principios fundamentales de la propagación de la luz y los fenómenos asociados a través de la revisión de literatura científica y libros de texto, es esencial para adquirir un conocimiento sólido en el campo de la óptica. Las recomendaciones en este proyecto son las siguientes. En este proyecto aprendimos que usando el dispositivo óptico creado por nosotros mismos con espejos, se logró ampliar el campo de visión de una persona, logrando así que los ángulos de incidencia y reflexión sean iguales a un ángulo de 45 grados. Para obtener un mejor resultado de visualización, se recomienda usar prismas en vez de espejos, ya que estos disponen de aumentos, así como los que usaban los submarinos. En este proyecto tuvimos la oportunidad de construir un propio periscopio casero a través de tubos de PVC y aprendimos sobre los principios ópticos acerca del periscopio y cómo visualizar objetos utilizando la luz y los temas hechos en clase. Los pusimos en práctica. Muchas gracias.